clase, que fue revisar las respuestas sobre el caso DEL que trabajaron ustedes desde casa. Así vamos a dar inicio. De acuerdo al diseño, vamos a recordar que teníamos como tipo de investigación de mercados. Tenemos el exploratorio. El exploratorio brinda ideas sobre el problema. Y así como el exploratorio, tenemos el concluyente. Son dos tipos principales dentro del diseño. El diseño significa cómo vamos a plantear la investigación. Y en este cómo vamos a plantear la investigación, tomamos en cuenta entonces la exploratoria como una idea general sobre el problema y la concluyente, que de acuerdo a lo que vamos a trabajar en la investigación, vamos a hacer prueba de hipótesis específica y vamos a examinar relaciones particulares en la investigación. Así, vamos a utilizar estos resultados como insumo para la toma de decisiones. Dentro de la investigación concluyente, tenemos dos tipos, la descriptiva y la causal. La descriptiva está dividida a su vez en transversal y longitudinal. Diferencias entre estos tipos de investigación, entre la investigación de mercado, exploratoria y la concluyente. De acuerdo al objetivo, a las características, a los hallazgos y al resultado, tenemos estas diferencias. En la exploratoria, brinda información y facilita la comprensión del problema. Es el primer paso que hacemos. Cuando empezamos a investigar, no sabemos qué es lo que vamos a encontrar, no sabemos qué es lo que estamos investigando. Justamente por eso, buscamos. Entonces, el objetivo de la exploratoria es entender de qué se trata el objeto de estudio. Entonces, vamos a tener una información que va a facilitar la comprensión de esa investigación. A diferencia que la concluyente ya conoce esa información, ya la maneja más fuerte, más fácilmente, entonces en la concluyente ya se somete a prueba de hipótesis específica y ya examina relaciones de esas variables que en la exploratoria recién empezamos a conocer. Las características de la exploratoria es, da una información necesaria, solo se define vagamente. El proceso de la investigación es flexible y no estructurado. La muestra es pequeña y no representativa. El análisis de datos es cualitativo. Entonces vemos características generales, vemos qué las contiene, cómo están compuestas. Entonces, ese objeto de estudio tiene seguramente partes, tiene otras variables que las componen. Entonces, en las características vamos a revisar qué es lo que contiene ese objeto de estudio. Entonces, en la exploratoria recién estamos entendiendo al problema. La concluyente ya toma la información necesaria y se define con claridad. El proceso de investigación es formal y estructurado. Esa es una de las diferencias principales entre las características de la exploratoria y la concluyente. La exploratoria, hace un momento les comentaba que es flexible y no estructurada, y la concluyente es formal y estructurada. La muestra es grande y representativa. El análisis de datos es cuantitativo. Los hallazgos de la exploratoria son tentativos, mientras que los de la concluyente son concluyentes, y por eso es su nombre. El resultado de la exploratoria por lo general va seguida de más investigación exploratoria o da paso a la siguiente fase de investigación concluyente. Los hallazgos de la investigación concluyente se usan como información para la toma de decisiones. Son entre las principales diferencias y características que definen estos dos tipos de investigación. Hablamos aquí solo de la investigación concluyente. Veíamos hace un momento que en la descriptiva es uno de los tipos de la concluyente. La descriptiva se divide en transversal y longitudinal. La transversal, dentro de la descriptiva, toma en cuenta una muestra encuestada en un tiempo 1 y la longitudinal toma en cuenta una muestra encuestada en un tiempo 1 y esa misma muestra encuestada también en un tiempo 2. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Vamos a suponer que con la descriptiva vamos a aplicar como herramienta una encuesta. Entonces, esa encuesta se la aplica en el tiempo 1 en la transversal y la longitudinal es a lo largo del tiempo a esa misma muestra.
y se la vuelve a considerar en un tiempo 2, como un antes y un después, como por ejemplo la campaña publicitaria antes de un estímulo y después de un estímulo, para medir, por ejemplo, el factor memoria de la marca, o si es que cambió un hábito. Dependerá del diseño. Entonces, justamente el diseño transversal lo vamos a comparar como cuando se corta una naranja. Es transversal, solamente en ese momento que se hacen esas preguntas, se valora a ese mercado en ese tiempo. Pero la longitudinal es a lo largo del tiempo y le interesa saber el comportamiento en el momento 0, en el momento 1 y también en un momento 2, pero esa misma persona. Eso tiene que ver que va a necesitar más recursos en tiempo, la disponibilidad que la muestra vuelva a contestar la misma encuesta se vuelve un factor importante. Entonces, cuando queremos hacer un diseño de estudio longitudinal, pues tenemos que tomar en cuenta eso de si es que sirve realmente saber el antes, el después o hacerle seguimiento y considerar que los costos van a subir en cuestión de tiempo y en dinero para tomar en cuenta a la misma muestra con las preguntas en la encuesta 2, en un tiempo 2. Diseño de investigación concluyente. Recordamos la exploratoria era la que brinda una idea general sobre el problema, la concluyente era la estructurada y la que toma en cuenta datos cuantitativos. La concluyente se divide en dos, en investigación descriptiva y en investigación causal. La investigación descriptiva hace una asociación de las variables. Por ejemplo, toma en cuenta que X y Y varían juntas. La causal toma en cuenta una causa y efecto y dice que X es la causa de Y. X vamos a recordar que es la independiente y la Y es la dependiente. Vamos a recordar también qué son los datos secundarios. Los datos secundarios son los que ya están publicados por otras personas, ya lo han hecho por nosotros. La revisión de datos secundarios es una técnica muy usual de la investigación exploratoria, porque así es como iniciamos a investigar algo. Por ejemplo, ustedes conocen un nuevo término, les interesa algo nuevo y lo buscan en internet y lo primero que pondrían es en Google. Y van a encontrar sobre un tema nuevo que les interesa saber qué hay publicado sobre eso. Y les puede salir Wikipedia, blogs, esa información que ya existe previamente, significa que otras personas la han elaborado para ustedes. Esa información de datos secundarios es la que se toma en cuenta al inicio de una investigación, porque es un punto de partida para tener una idea general sobre el problema, sobre el caso, el objeto de estudio que se está tratando. Entonces, los datos secundarios, como son escritos por otra persona, por otro autor en otro momento, pueden ser, por ejemplo, datos estadísticos, censos, informes nacionales e internacionales, Internet, información también de revistas internacionales. Y en este caso vamos a tomar en cuenta la revisión bibliográfica como datos secundarios, porque es la parte teórica del objeto de estudio que estamos haciendo y que existe ya sobre ese tema. Sin embargo, en la investigación concluyente, podríamos nosotros tener nuestros propios resultados. Entonces, los datos primarios son cuando el investigador, de acuerdo a su información estructurada y formal, realiza encuestas, entrevistas, observación, focus group y un muestreo. Esto permite tener los pasos para hacer una investigación concluyente. Son los tipos, por ejemplo, la investigación descriptiva, dentro de los dos tipos de investigación recordábamos que era la descriptiva y la causal dentro de la concluyente. Entonces, en la descriptiva tenemos como técnicas la encuesta, entrevistas, observación, focus group y muestreo. Se podría considerar una encuesta corta, pequeña, a pocas personas, como un tipo de investigación exploratoria para tener una idea general sobre el problema. Pero cuando la encuesta se la va a diseñar para un mayor número, es necesario haber pasado por la investigación exploratoria con la encuesta piloto de pocas personas
para saber y confirmar que esté bien la información que vamos a obtener, que estén planteadas correctamente las preguntas y que es precisamente el tipo que va orientada al objetivo de la investigación, de lo que se plantea realizar. Entonces, después de haber explicado la diferencia entre la concluyente y la exploratoria, vamos a hablar específicamente de la exploratoria, la cualitativa. La investigación cualitativa es la metodología de investigación exploratoria que carece de estructura y se basa en muestras pequeñas. Permite conocer y comprender el entorno del problema. Cualitativa, recordábamos que veíamos con las características que no es estructurada y que es flexible, porque justamente nos permite entender sobre el problema. Dentro de la investigación exploratoria, en la investigación cualitativa, podríamos tener como resultados directos o indirectos. Dentro de la investigación directa en la cualitativa, los participantes disciernen el propósito de la investigación. Las técnicas que se pueden utilizar son las entrevistas grupales o focus group y las entrevistas individuales, que son las más utilizadas. La investigación cualitativa revela diferencias entre el mercado nacional e internacional, por ejemplo, y se podría utilizar el uso de sesiones de grupo, el focus group, las entrevistas grupales, y además entrevistas más interpretación de hallazgos, pues van a depender de las diferencias culturales cuando se trata de una investigación nacional o internacional. Dentro de la investigación cualitativa también existe un método indirecto. Indirectamente se realiza en investigaciones sociales, cuando se encubre el propósito de la investigación. No se plantea directamente al encuestado los objetivos. Entonces, estas son proyectivas y lo que permite es identificar motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos en situaciones ambiguas. El encuestado no conoce la razón de la investigación, y por eso son proyectivas, es indirecta esta investigación exploratoria. Asocia palabras, frases incompletas, respuesta frente a imágenes, prueba de caricaturas, juego de roles. Se utiliza principalmente, por ejemplo, en estudios psicológicos, en estudios sociales, para saber la interacción natural del ser humano ante un estímulo, con la investigación cualitativa indirecta. Recordamos que es la que brinda una idea general sobre el problema. Entonces vamos a hablar de las entrevistas grupales o focus group. El focus group está enfocado en un tema en particular. Justamente ese es el enfoque. Los grupos focales se realizan a través de un boceto preparado para el debate. Hay una persona quien dirige, hay un moderador que tiene características especiales, que es conocer y dominar sobre el tema, y también conocer y manejar al grupo, moderar al grupo que va a participar dentro de la entrevista grupal. No es estructurado. Se espera que los participantes sean entre 8 hasta máximo 12 personas quienes participan de esta entrevista grupal. También que las características entre ellos se considera un grupo homogéneo y que se grabe esta entrevista grupal en audio y video. Además de tomar notas, es importante esta grabación porque registra las particulares reacciones que puedan tener los encuestados frente a un nuevo producto o ante una pregunta que se realice durante el focus group. Entonces, esta grabación permite luego revisar gestos de gusto, de disgusto, en su momento natural de cuando se presenta un estímulo o se realiza una pregunta. No es encubierto, las personas saben en qué están trabajando. Y también me había saltado, la observación puede realizarse en una cámara de Gesell. ¿Han escuchado este término? Como en las películas de FBI de Estados Unidos, que están en un cuarto con un espejo de una sola vista. Es decir, hay alguien observando detrás de este espejo las reacciones ante las preguntas que se hacen. Hay uno en la universidad que se utiliza en la Facultad de Ciencias Sociales, más que para el tema de ámbitos empresariales, se lo utiliza para la psicología.
Es una habitación especial, particular, justamente, que la utilizan ellos como un laboratorio para aprendizaje a cómo realizar ciertos tipos de preguntas dentro del área de la psicología. Entonces, es un laboratorio para los estudiantes de cómo deberían desenvolverse dentro de las consultas que realizan, ¿no? Dentro del área de ellos. Entonces, el entorno físico para las entrevistas grupales debe ser relajado, tranquilo, y se requiere de varias sesiones, de 1 a 3 horas de duración cada una. Y tenemos las entrevistas a profundidad. Así como hace un momento hablábamos de las entrevistas en grupo, ahora vamos a hablar de las entrevistas personales a profundidad. Tienen una cobertura profunda, cada visitante es entrevistado de manera individual, se sondea al participante, debe de tener el entrevistador un talento y descubrir motivos ocultos. El talento que se requiere del investigador es hacer preguntas sutiles y poder obtener la información del encuestado en este caso. Bueno, ¿y en qué momento se hacen preguntas sutiles o ya más directas? Va a depender de la situación. Por eso el talento del entrevistador para obtener la información del encuestado. Hace un momento estábamos hablando de los tipos en el diseño de la investigación cualitativa cuando queremos saber cuáles son las cualidades y las características de una investigación, se había utilizado las entrevistas a profundidad y las entrevistas personales. Para la cualitativa, que ve las características generales. Ahora vamos a hablar de las técnicas cuantitativas, y dentro de las técnicas cuantitativas tenemos la encuesta y la observación. Dentro de la encuesta y la observación son dos técnicas de la investigación cuantitativa descriptiva, en la que la encuesta es una información obtenida al interrogar a los encuestados y la observación es una información obtenida al observar conductas y fenómenos. La diferencia va a radicar en que en la una se obtiene la información del encuestado y en la otra es el investigador quien observa y quien llena una ficha de guía de observación sobre el objeto a analizar, a estudiar, a investigar. Las encuestas pueden ser por redes sociales, telefónicas tradicionales, asistidas por computadora, por correo electrónico, personales en casa, por internet o en centros comerciales. Se las puede utilizar también combinadas. La observación que realiza el investigador puede ser una observación personal, una observación mecánica también puede ser. La observación personal ambas tienen ventajas y desventajas. La observación personal es cuando el investigador tiene una guía de observación y comienza a analizar el fenómeno de investigación, el problema de investigación, el objeto de la investigación, y comienza a llenar esta guía de observación. Entonces, las ventajas es que es más flexible, es adecuado para entornos naturales, por ejemplo, en caso que nuestro sujeto de estudio sean los niños, por ejemplo. Las desventajas es que existe un elevado sesgo de observación y un elevado sesgo de análisis, porque todo va a depender de la interpretación personal del investigador. Lo que él ve y lo que él cree que está viendo es lo que va a poner como resultados. Por eso es flexible y por eso es elevado en sesgo de observación para el análisis. La observación mecánica tiene un bajo sesgo de observación, no es realizado por el ser humano, sino mecánicamente, por ejemplo un computador, tiene un sesgo de análisis bajo a moderado. Las desventajas es que podría ser intrusivo, no siempre es adecuado en entornos naturales. Intrusivo, por ejemplo, porque la observación mecánica analiza reportes, vamos a suponer de visitas en Facebook, de números de likes, y puede ser intrusivo por quienes participan, toma toda la información y los datos mecánicamente, entonces